pasa en el departamento del Guaviare, después de lo que se ha vivido esta semana en el sector de Miravalle, en Calamar. Ayer hablábamos justamente con el director, el coordinador de la Delegación de Paz, y nos contaba que es muy posible que hayan más víctimas. Inicialmente se tenían 20, sin embargo, informaciones hablarían de 12 más, es decir, en total 32. Vamos a saludar justamente a esta hora pues al representante de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano, DOC. Julio Armando Fuentes, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días a Laurita, la mesa de trabajo de Marandúa y a los oyentes, ¿no? Sí, pues Julio, hablemos de este comunicado que ustedes han emitido en los últimos días sobre la situación que se vive aquí en el departamento del Guaviare, particularmente en el municipio de Calamar, en las zonas rurales de estos municipios que hoy pues llaman la atención y que piden ustedes pues el apoyo del gobierno nacional para frenar estos enfrentamientos y sobre todo dejar a la población civil fuera. A ver, Laurita, nosotros desde la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano, estamos haciendo un llamado a las partes que están en conflicto para que se inicien unos procesos de acercamiento, porque es que los conflictos no se arreglan por la vía de la guerra, por la vía de las armas, por la vía de la violencia. Los conflictos se resuelven hablando, dialogando. Y eso es lo que estamos invitando a los diferentes actores armados en los territorios para que pase eso. Y no se repita la acción que se viene haciendo, sucediendo pues en el Catatumbo, ¿no? Hasta ahora en el departamento no tenemos noticias de que haya población en situación de desplazamiento de ahí por estos hechos, aunque uno de pronto diría que puede suceder. Claro, la tensión está allí y pues las autoridades no descartan un posible desplazamiento en medio de tanto temor y tanta zozobra. Y es algo que ustedes de cierta manera pues habían venido alertando, Julio. Nosotros en algún momento también lo hablamos el año anterior sobre esas dinámicas que van cambiando en el territorio, particularmente con la presencia de diferentes grupos. Efectivamente, Laurita y oyentes de RCN, nosotros estamos insistiendo en que el conflicto no se resuelve por la vía de la violencia. Llamamos al diálogo, llamamos a la concertación, hay diferencias que se generan entre los grupos, pero esas diferencias no se resuelven con muertos. Esas diferencias se deben resolver pues con dialogando con las personas, hablando con las personas, entre los grupos y pues un llamamiento al gobierno nacional para que se faciliten estos encuentros, este diálogo, y al mismo gobierno que lo invitamos a que se generen nuevas mesas de concertación con las insurgencias aquí en el territorio, sobre todo hablando con la disidencia del primero que está por ahí, la que lidera Iván Mordisco. Entonces, ¿por qué no hacer un acercamiento? ¿Por qué no lograr y buscar un diálogo a ver si logramos conocer a nuestro país en algún momento en paz? Y hay mucho más al departamento de Guaviare, que es nuestro territorio, en donde vivimos y donde tenemos nuestras familias y nuestros intereses. Ese es la principal llamado que hacemos nosotros como fundación para que, digamos, poder empezar a construir procesos de paz. Hasta ahora iniciamos por ahí actividades, a ver cómo nosotros mismos participamos, hemos hecho reuniones con la Defensoría del Pueblo, con otras instituciones, a ver si nosotros podemos participar en lograr o entender esos puentes para lograr ese acercamiento. ¿Qué han sabido, claro, qué han sabido ustedes, Julio, de la situación actual allí en Miravalle, en La Cristalina, en estos municipios y veredas donde sabemos que la tensión pues está, digamos que allí a la orden del día, pero además que pues no se sabe y todavía no se había confirmado bien la información, si habían quedado heridos, habían más muertos? ¿Qué saben ustedes hasta el momento?
Pues en lo que tiene que ver con, pues, digamos, nosotros tenemos una información de una cantidad de personas que fallecieron, digamos, de combatientes que fallecieron en el combate, pero son cifras que no podemos comprobar porque, pues, si bien es cierto, de allá de ese sector de la Cristalina, de Miravalle, sacaron una, una cantidad de personas que están hoy en Villavicencio, se dice que todavía hay allá cuerpos que no han sido levantados. Eso, pero eso es un comentario. Eh, lo mismo que pasa, pues, digamos, en otros territorios. Catatumbo hoy es víctima de todo tipo de influencias y violencias y presiones por esa guerra que ya no es entre las disidencias, sino con otro grupo armado que hace presencia en el territorio. ¿Cuáles son sus intereses? Solamente ellos lo saben. Pero sí preocupa que la población civil esté metida en el conflicto cuando a todas luces es una acción que desconoce el derecho internacional humanitario. Por esa razón, pues, nosotros condenamos estos hechos, como lo decimos en nuestro comunicado. Claro, esta situación está también ustedes llamando al gobierno nacional. Hemos visto también cómo desde el Consejo Extraordinario de Seguridad pues se hace el llamado al gobierno nacional, pero el gobierno nacional no es el primer llamado, Julio, no es el primer llamado que se le hace en medio de esta situación y sin embargo la respuesta pues no parece llegar pronto, ¿no? ¿Ustedes cómo interpretan en este momento esa disposición del gobierno nacional frente a lo que pasa aquí en Guaviare? Pues, Laurita, yo quisiera que efectivamente que el gobierno se pronunciara al respecto. No entendí por qué hubo la renuncia del comandante de la Brigada 22 aquí. No sé si es que, digo, las fuerzas militares no tienen como el interés, digámoslo así, porque es que ellos son funcionarios públicos, ellos son funcionarios del Estado y están para darle cumplimiento en los territorios y garantías a la población. Yo no estoy entendiendo qué fue lo que pasó ahí. Me deja muchas sospechas, me deja muchas inquietudes y estamos ahí pendientes de qué hacer. Ahora sí me gustaría poder tener más información de acerca de qué es lo que está pasando con la fuerza pública. Si es efectivamente, como dicen algunos sectores, que no tienen los tienen con las manos atadas, pero yo no veo un militar con las manos atadas cuando tiene toda la institucionalidad en sus manos. ¿Eh? Son funcionarios públicos. Y como funcionarios públicos, pues tienen que cumplir su misión. Eso preocupa, es un poco preocupante esa situación. Y frente al gobierno, al tema de la construcción de la paz, pues seguimos haciendo un llamado al alto comisionado para la paz para que se logre entender esos puentes, para lograr los acercamientos en posibles conversaciones hacia la construcción de la paz en nuestro departamento y en el país. Pues vamos a quedarnos ahí muy atentos sobre todas esas gestiones que ustedes puedan hacer en los últimos días, Julio, pensando en atender a esa población civil, ¿no? A esa población que nuevamente hoy enfrenta esta situación de violencia. Llevábamos años tal vez sin que se registrara una situación tan latente, tan preocupante y tan riesgosa para la misma población. Tanto así pues que se ha guardado mucho silencio, ¿no? Frente a realmente lo que pasó en este enfrentamiento, lo que pasó en medio de esa situación allí en Miravalle. Entonces, eso da cuenta solamente del gran temor que tiene la población. Sí, desafortunadamente así es. Y continuamos haciendo nuestro llamado para que el gobierno nacional logre los acercamientos y a los actores que están en confrontación, invitarlos al diálogo. Y los insistimos que los problemas, las diferencias, los desacuerdos no se resuelven por la vía armada, por la vía de la violencia, se resuelven dialogando. Y es la invitación que hacemos desde la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano, a Muy bien. todos los habitantes, los oyentes de Marandúa, un saludo especial a Laurita y a ustedes en la mesa de trabajo. Muchas gracias, Julio Armando Fuentes. Él es el presidente de la organización DOC, como lo decía. Estamos muy pendientes sobre todas esas gestiones también que puedan adelantar en favor de la población civil aquí en el departamento. Son las